quiero agradecer muy sinceramente a los organizadores de este evento por la invitación para compartir con ustedes un tema que me ha interesado muchísimo desde hace aproximadamente 5 o 6 años y que he tenido la oportunidad de trabajar y de profundizar fundamentalmente en compañía con la Corporación Calidad, de la cual, como ustedes oyeron, soy miembro activo del Consejo Directivo, y con la corporación hemos hecho varios procesos en este tema de redes. Suena un poco exótico hablar de redes de una manera un poco, digamos, descontextualizada. Básicamente lo que yo quiero transmitirles hoy es como un abrebocas sobre el tema de las redes y particularmente de las redes interorganizacionales. Pero yo quiero que ustedes siempre estén pensando que las redes no son más que una innovadora respuesta al tema estructural y al tema de la definición de las fronteras de la empresa o de la organización. Eso lo que quiere decir es que previo a escoger o no una red, tiene que haber una estrategia, tiene que haber un propósito, tiene que haber un plan, tiene que haber un objetivo muy claro y tiene que haber un propósito compartido claro que permita entonces mirar estructuras. Y quiero simplemente hacer esa advertencia porque siempre que uno arranca a resolver un problema organizacional por la estructura, termina enredado, no en red. Lo que es muy importante, en mi opinión, y en la opinión de digamos, lo que es la escuela de la estrategia deliberada, es que primero hay que preguntarse cuál es el modelo de negocio, cuál es la oferta de valor, quiénes son los clientes y sectores sociales objetivo, cómo son las fuentes de innovación, cuáles son las fuentes claves de diferenciación competitiva y cómo habilito todo eso a través de una estructura acorde. Hoy vamos a hablar de estructura, pero repito, es muy importante que cuando uno estudie redes como respuesta estructural, lo haga en el contexto de un propósito deliberado, claramente definido, de una postura competitiva definida. Entonces, eso no está mencionado en la presentación, pero quiero simplemente de manera de preámbulo dejarlos a ustedes un poco con esa inquietud. Es importantísimo tener uno claro qué es lo que uno busca, para dónde va, qué es lo que le permite llegar allá fundamentalmente, y ahí sí puede uno aterrizar en el tema de redes para analizar si esto es o no una solución adecuada. El segundo punto importante es que vamos a ver la presentación de una figura casi, llamémoslo, idealizada de lo que yo he llamado redes estratégicas. Estas son unas redes que tienen la capacidad de gestionar recursos y de tener un alto grado de autonomía. Y como vamos a ver a lo largo de la presentación, existe un continuo de redes, de diferentes formas de estructurar redes, que a lo largo de ese continuo van a ser probablemente más exigentes, pero a la vez más poderosas. Entonces no quiere decir que esto que yo les voy a presentar a ustedes hoy sea la única versión de red. Estas son las redes más formales y quizás más exigentes. Y cuando uno habla de redes interorganizacionales, está hablando entonces de redes que se constituyen entre diferentes organizaciones. Existen también, obviamente, las redes intraorganizacionales, que son una respuesta estructural novedosa para organizar empresas o para organizar en general instituciones que tengan un propósito fundamental definido. En este caso lo que vamos a ver es cómo se pueden redefinir las fronteras de acción de las organizaciones a través de estructuras de red. Las redes interorganizacionales entonces lo que permiten es la colaboración coordinada y productiva entre diferentes organizaciones. Y lo que típicamente se está generando, digamos, en los últimos 10 años, ha sido un movimiento que en inglés se conoce como el unbundling o el desempaquetamiento de las organizaciones. Es decir, lo que antes uno consideraba que era control absoluto, máximo valor agregado gracias a que tengo la integración vertical plena, en los últimos años se ha cuestionado muy seriamente, encontrándose que frecuentemente es mucho más efectiva la colaboración, inclusive la colaboración puntual para propósitos específicos, que el pretender que la organización tenga todos los recursos bajo techo. Obviamente
aclaración, ahí se empiezan a generar como algunos extremos de la integración vertical versus el desempaquetamiento pleno. Naturalmente lo que uno busca como gerente, como director organizacional en esas situaciones es encontrar como el justo medio. Pero es un poco como el cuestionamiento a que para que uno tenga control y sea capaz de generar un valor de manera sostenible y sostenida y predecible, uno tiene que controlar todo. Y justamente las redes lo que hacen es habilitar formas novedosas de colaboración. Y como el tema, eso sí, de este seminario internacional es fundamentalmente el tema de la innovación, yo diría que las redes sí son por excelencia un instrumento de innovación interinstitucional para mejorar la efectividad a través de la colaboración y la coordinación de actores en procesos sociales o en procesos empresariales. Ante todo, contarles que muchas de las ideas que les voy a presentar aquí han salido de trabajos académicos desarrollados internacionalmente. El primero es de Ram Charan. Charan básicamente es un consultor con énfasis en redes intraorganizacionales, pero hay una cantidad de conceptos de Charan que he tomado para la presentación. Hay un artículo de Charan que está publicado en el Harvard Business Review de septiembre-octubre del 91, que es muy interesante, se lo recomiendo a quienes quieran hacer un poco de lectura posterior, porque cuenta un poco cómo es que esto al interior de las empresas multinacionales ya está funcionando. Tiene una serie de casos documentados. José Luis Álvarez, de la Universidad de Navarra, hizo unos trabajos donde analiza dónde es que las redes se dan naturalmente y por qué funcionan. Hay algunos conceptos tomados de él. Sol Internacional, que es la Sociedad de Aprendizaje Organizacional, nació en MIT, en el Sloan School, liderado por Peter Senge, el autor de la quinta disciplina, y luego se independizó, digamos, de MIT, aunque conserva MIT como socio institucional, y se llama el Society for Organizational Learning, Sociedad para el Aprendizaje Organizacional. La organización de Sol Internacional es una red interinstitucional, entonces también es muy interesante para aquellos de ustedes que quieran ver esto un poco como en la práctica, cómo funciona, que a través del website de Sol Internacional, que la Corporación Calidad les pueden dar todas las coordenadas, ustedes puedan mirar eso como una red interinstitucional en acción. Y luego hay una serie de conceptos que vienen de temas de construcción de agendas de cambio organizacional que me inspiraron también para adaptarlas a lo que es la construcción de una red. Esta presentación entonces tiene, como les decía al principio, como propósito despertar un poco, digamos, el apetito a modo de abrebocas sobre el tema de las redes, y tiene una propuesta específica de cómo es que uno hace eso en la práctica, cómo es que se construye una red interorganizacional y cuáles son los pasos importantes que debemos desarrollar. Fundamentalmente, uno diría, ¿redes para qué? Y redes, pues, redes están de moda y redes suenan por todas partes, pero lo que sí quiero, obviamente, insistirles es que construir redes exige de un esfuerzo deliberado, es decir, tiene un costo importante. Evidentemente, tienen también sus ventajas, pero, como lo vamos a ver, no son gratis ni se dan espontáneamente. Entonces, fundamentalmente diríamos, lo que estamos buscando es un cambio en la forma de tomar las decisiones. Entonces, para caricaturizar un poquito, en una estructura jerárquica interorganizacional, hay una concentración grande de decisiones. Lo que las redes buscan justamente es integrarlas de manera horizontal con el propósito de que tengan lugar esos procesos de decisión en el nivel, en el punto más cercano a la implementación y con la mayor agilidad posible. Es decir, estamos buscando entonces que quienes van a ser responsables directos de implementar esas decisiones participen en el diagnóstico del problema, en la formulación de la solución, en la implementación y en la evaluación de esa implementación, consiguiendo con eso aprendizaje organizacional naturalmente y sobre todo y fundamentalmente pertinencia de las decisiones y agilidad en la implementación de esas decisiones. Garantizar participación balanceada de diversos actores sociales en procesos de formulación e implementación de estrategias colectivas, en donde es importante que toda una comunidad participe en el diagnóstico de un problema para que se apropie de él y para que después pueda efectivamente hacer la implementación de las soluciones. Las redes son una excelente solución estructural
porque buscan justamente un proceso de toma de decisiones y de participación balanceada, otra vez un poco en contraposición con estructuras mucho más jerárquicas donde la participación es bastante asimétrica. Las redes también, naturalmente, y tal vez este punto es clave, y ustedes van a ver esa palabrita a lo largo de toda la presentación, contribuyen fundamentalmente a construcción de confianza. Precisamente, una de las medidas de capital social entendido fundamentalmente como eso, como confianza, una de las medidas de capital social es qué tan preponderantes son las redes en un grupo social. Y las redes, al funcionar adecuadamente, sirven como de refuerzo permanente para el desarrollo de la confianza y naturalmente, en la medida en que están distribuidos los procesos de toma de decisiones, también contribuyen a una comprensión mucho más rica y mucho más ampliamente distribuida de los problemas que afronta esa sociedad y de las iniciativas estratégicas que se han escogido para capitalizarlos o para resolverlos. Uno diría, bueno, y si eso de las redes es tan bueno y le permite uno hacer todas esas cosas, ¿cuándo es que esas redes se dan? ¿De dónde salieron? Y fundamentalmente lo que uno ve es que redes han existido a lo largo de toda la historia. Y entonces ha habido múltiples estudios que dicen dónde es que esas redes se dan como naturalmente. Y un resumen aquí un poco de las condiciones que dicen red se da naturalmente es donde prevalece un alto grado de confianza. Es decir, como las redes tienen como requisito que haya un mínimo grado de confianza y a su vez sirven para ser constructoras de confianza, generalmente están asociadas con grupos sociales al interior de los cuales existe un alto grado de confianza, donde hay evidentemente y de manera manifiesta un compromiso y lealtad con colectividades que van más allá del propio grupo de la familia, es decir, cuando el tema de la lealtad va más hacia entidades más comunitarias, más sociales, más amplias, donde existe una primacía de identidades, derechos y compromisos colectivos sobre los individuales. Sociedades que le dan gran importancia al tema colectivo, típicamente manifiestan redes de diferentes tipos, sociedades donde prima el individualismo. Obviamente la sociedad colombiana desafortunadamente tiene esas como una de sus principales características. Es mucho más difícil encontrar redes que se dan naturalmente y por consiguiente es más difícil nutrirlas y alimentarlas. En donde existe falta de formalismo y de diferenciación en relaciones con la autoridad, es decir, en ambientes más de tipo informal, más de tipo cercano, más de tipo fluido, opuesto, digamos, a unas relaciones de autoridad muy acartonadas, muy estructuradas, que limitan acceso entre diferentes niveles. Siendo que nosotros tenemos un diagnóstico en nuestra sociedad y en varios de nuestros países vecinos de unas condiciones de escaso capital social, de debilidad institucional, de una evidente valoramiento del individualismo, es necesario entonces garantizar unas condiciones que permitan el desarrollo fluido de las redes. Es decir, difícilmente nuestras redes, en la forma como las vamos a describir acá, se dan naturalmente. Más probablemente lo que vamos a tener que hacer es construir como unos invernaderos, como unos campos de experimentación, como unos campos de práctica seguros, donde esas redes puedan ir nutriéndose y floreciendo de manera deliberada. Es decir, si queremos fomentar redes, tenemos que probablemente hacerlo de manera deliberada. ¿Y cuáles son como características típicas de redes y elementos, digamos, importantes asociados? Uno es el tema del liderazgo. Es bien importante este tema porque al cambiar la manera en que se distribuye el poder y la autoridad en una organización o en un grupo de organizaciones o en una sociedad o comunidad, naturalmente exigen de una transformación importante en la manera de interactuar, en la manera de obrar, en la redistribución del poder. Naturalmente se levantan todo tipo de defensas. Eso hace que típicamente redes exitosas estén caracterizadas porque en su historia
Esas redes fueron inspiradas, avaladas, impulsadas por líderes de gran credibilidad, es decir, visionarios que han propuesto una nueva forma de tomar decisiones y una nueva forma de distribuir el poder y la autoridad en esas comunidades y organizaciones. Muy importante también que los miembros de la red cumplan como ciertas características asociadas con el éxito de redes. En primer lugar, esos participantes en la red precisamente tienen que estar suficientemente dispuestos y deben tener la suficiente autonomía y las suficientes atribuciones para ellos propiciar cambios. En otras palabras, si uno tiene una red que está llena de personas de muy buena voluntad, pero que a su vez no tienen ningún poder o capacidad de influencia sobre sus propias comunidades o organizaciones, evidentemente que el desarrollo de la red va a ser mucho más difícil que si esas personas representan y tienen autoridad y autonomía y capacidad de influencia. Como se trata otra vez de un proceso de transformación importante, idealmente quienes sean más visibles en esas redes deberían estar asociados con reputaciones claras de habilidades, de experiencia, de competencia, de buen criterio, para generar otra vez confianza y credibilidad social. Deben estar obviamente caracterizados por alta motivación y energía. Generalmente lo que uno ve es que al interior de las redes se destacan 2, 3, 4, 5, dependiendo del tamaño de la red, elementos dentro de esa red que están permanentemente impulsando y desarrollando el tema. Deben tener control sobre recursos, es decir, si uno va a construir una red estratégica y uno espera que esa red estratégica sea capaz de identificar un problema, analizarlo, proponer una solución, implementar la solución, validarla y mejorarla, naturalmente la red tiene que tener control sobre recursos. Si nosotros decimos ahí está la estructura de la red, pero no tiene recursos, se vuelve una red opinadora o una red de información, no una red estratégica. En las que aquí estamos presentando como redes gestoras, obviamente tiene que tener control sobre recursos para que pueda tener dientes la actividad de esa red. Y obviamente, muy importante, pues es la capacidad de convocación. Esa es un poco arrancar con los miembros, que son organizarse de manera adecuada y luego ir generando esa propia capacidad para convocar, capacidad de liderazgo, y hay que trabajarle obviamente al tema de habilidades de comunicación. Les recomiendo sobre el tema de alta motivación y energía. Hay un artículo en la revista del Sloan School que se llama el Sloan Management Review, que ustedes muchos conocen, la última, la de verano de este año, que no creo que alcancemos a tener tiempo porque lo tengo como un anexo a esta presentación, donde muestra cuáles son formas de generar energía positiva al interior de las redes y cuáles son los comportamientos, las conductas, las habilidades, las destrezas que hay que desarrollar en los miembros de una red para garantizar que cada uno de esos nodos sea un generador de energía positiva y no un generador de entropía. Bien interesante el artículo, está en el último número de la Sloan Management Review de este verano. Muy bien, volviendo al tema del continuo de redes, lo he propuesto esta tipología. Esto es simplemente pues para efectos de ilustración, naturalmente, de los tipos de redes interinstitucionales que uno podría identificar. La primera de ellas son las redes más comunes. Ahí lo que dice es información, y aquí abajo grado de formalización. O sea, a medida que vamos avanzando sobre este eje hacia la derecha, encontramos redes que exigen de mucho mayores grados de formalización. Entonces, las primeras que tienen una mucho menor exigencia de formalización son las redes de información. Estas redes de información, ¿qué son? Son colectividades que tienen un interés común y que quieren saber qué es lo que los otros dentro de esa comunidad están pensando, están haciendo, quieren compartir experiencias, quieren saber quién está en ese negocio, quién es, dónde opera, etc. Redes de información. De estas yo creo que incluso en el sector de la salud, obviamente, a nivel subregional hay muchísimas redes de esta naturaleza. Luego vamos a unas que son un poco más exigentes, que son las redes de aprendizaje. Cuando decimos aprendizaje, quiere decir que utilizamos el insumo de la información, pero que eso lo vamos a hacer a través de un ciclo completo de aprendizaje que nos permita que todos los miembros de la red deriven de ahí mayores competencias. Entonces esa es una red que va exigiendo un poco más. Luego tenemos las redes de formulación,
que son aquellas que son capaces de identificar iniciativas estratégicas y de monitorear su avance para llegar finalmente al grado de formalización, digamos, más exigente, y que es al cual se refiere fundamentalmente esta presentación en términos de lo que son las redes gestoras, es decir, las que tienen atribuciones de acción y responsabilidad por resultados y rendición de cuentas. Esas son, digamos, a las que me quiero referir principalmente. De manera que esto es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta a medida que vamos avanzando, para que ustedes entiendan que hay ciertos requisitos de estas redes gestoras que son muy exigentes y que quizás, si lo que uno quiere escoger es un arreglo menos formal, probablemente puede negociar u obviar muchos de esos requerimientos importantes. Entonces, recordando un poco qué es lo que es una red de información. Básicamente, una red de información lo que hace es que identifica iniciativas prioritarias, analiza y homologa conocimientos, comparte información sobre el avance de esas iniciativas. Es decir, básicamente, aquí estamos hablando de redes estratégicas, es decir, aquellas que se constituyen con el propósito fundamental de apoyar o desarrollar o apropiarse de iniciativas de acción. Entonces, en el grado de información decimos, básicamente ahí lo que hacemos es homologar conocimientos, mirar un poco cómo es el avance en las diferentes iniciativas, informar sobre el éxito, sobre el avance. En las de aprendizaje se busca ya ir más allá, y ahí se documentan y se difunden experiencias de implementación de iniciativas y sirven también como un espacio de socialización y de reflexión. Hay un ejemplo muy interesante en esto. Las fundaciones de Valle del Lili, Carmen Infantil y Santa Fe hacen reuniones periódicas para lo que se conoce típicamente como el benchmarking o la referenciación competitiva, pero van un poco más allá que la pura información básica, que es decir, cuántos pacientes atiende usted, cuántos pacientes atiendo yo, sino que se mete un poco más acá para entender los resultados y los estándares distintos de las diferentes instituciones, a qué se deben en términos de los procesos. O sea, pasa de identificar referentes a hacer una verdadera referenciación. Típicamente se confunden las dos cosas, y particularmente con la moda del benchmarking. Muchas personas pensaban, hombre, sí, benchmarking es encontrar los datos de cómo opera mi competidor estratégico. Realmente lo que busca la referenciación competitiva es entender los procesos que permiten asegurar ese tipo de resultados que está obteniendo el competidor. Ahí hay una red que se constituye específicamente para aprender unos de otros, en instituciones que tienen modelos de negocio distintos y objetivos distintos, pero suficientes actividades y capacidades distintivas comunes que hagan que la comparación sea relevante. Después, entonces, podríamos pasar a un grado mayor de formalización, donde se identifiquen, prioricen y enriquezcan iniciativas y se monitoreen y se evalúen. Este es un poco, a quienes ustedes han seguido el desarrollo de la Red Colombia, Compite. Esa es un poco la idea de la Red Colombia Compite. Esa es una red sin dientes, o sea, no tiene recursos, pero lo que busca es que sector académico, sector público y sector privado se sienten juntos a analizar el avance de iniciativas estratégicas y a mirar para dónde van, y ojalá a influir por un lado en la priorización de las iniciativas, y ojalá por el otro lado a través de rendición de cuentas o de toma de cuentas, influir en la efectividad de la implementación de ese tipo de recomendaciones. Y luego llegamos a lo que sería ya la red de gestión estratégica, que es una estructura formal a través de la cual se conciben, se desarrollan, se validan, se priorizan, se ejecutan y se evalúan iniciativas fundamentales. O sea que está todo el ciclo de acción, en donde la red es la respuesta estructural para entregar o generar un valor superior a través del apalancamiento de las capacidades de las diferentes instituciones que la componen. Repito, a lo que nos vamos a estar refiriendo como requisitos y como agenda es a ese tipo de red. En las otras, naturalmente, se requiere un grado de formalización menores. ¿Qué implicaciones importantes tiene la red? Primero, cambia la manera como se toman las decisiones y cambia quienes participan en la toma de esas decisiones. Obviamente eso implica un cambio en los valores
en los supuestos fundamentales sobre la forma como se toman decisiones, en la medida en que se desarrolla un clima de confianza, naturalmente ese cambio de comportamientos y ese cambio de participantes en el proceso de toma de decisiones y de calidad de la participación de cada uno, pues se facilita. Hace entonces, a través de esa práctica de la red, que sus miembros tengan una perspectiva enriquecida, diversa, completa, más compleja de la realidad, y naturalmente genera entonces una mucho mayor comprensión sistémica de lo que está sucediendo, ya que tienen justamente, la idea es propiciar la diversidad, y naturalmente implica desaprender prácticas jerárquicas. Eso, dicho en otras palabras, en la implementación de una red levanta inmediatamente una cantidad de defensas instintivas, tanto a nivel individual como a nivel organizacional, frente a las cuales tenemos que estar preparados para irles dando manejo e ir creando justamente confianza. Muy importante, entendiendo esas que son implicaciones muy serias, entender también que las redes que se han caracterizado como exitosas y que se han documentado siempre, y aquí sin excepción, tienen unos objetivos claros y generalmente, no siempre, generalmente tienen un marcado énfasis en resultados cuantitativos. Mejor dicho, tienden a ser exitosas redes que se han propuesto alcanzar objetivos que son medibles y que tienen un plazo en el tiempo. Menos exitosas aquellas que dicen, vamos a propender por mayor respeto por el medio ambiente, y entonces como sin una cosa mucho más concreta que eso, en los análisis que se han hecho, encuentra uno con que eso, expresado de manera más cuantitativa y más específica, hace que típicamente se asocie con niveles de éxito mayores en las redes. Adicionalmente, como son medibles, se pueden utilizar de ejemplo, se puede hacer retroalimentación a los propios miembros de la red, y entonces puede también contribuir a la construcción de la confianza. A medida que sean más claros los resultados y menos claros los elementos de medición, pues naturalmente va a ser mucho más difícil convencer a los miembros de la bondad de la red. Importante, claro, que los participantes tengan unas claras atribuciones. Importante también que los miembros de la red sean quienes definan el propósito fundamental de esa red. Eso tiene que ser una construcción entre los miembros de la red. Difícilmente encuentran unas redes exitosas cuyo propósito y cuya estrategia haya sido impuesta por el fundador o por el líder visionario. Generalmente es mucho más procesos que han tomado definiciones y redefiniciones compartidas entre miembros de la red. Y muy importante también, y esto sucede también con muchos procesos de cambio organizacional, en la medida en que uno pueda generar logros visibles en el corto plazo, eso contribuye también al dinamismo del proceso. Es decir, si los logros están para verse dentro de 35 años, pues obviamente el resto de la comunidad pierde un poco el interés. Si no hay algunas cosas que uno pueda decir, que estos son hitos que yo voy marcando y que demuestran que voy construyendo mi camino hacia esa meta de largo plazo y más trascendental. Esto lo que quiere decir es que cuando uno toma la decisión de meterse a construir una red, siempre tiene que pensar, y aquí hay que invertir tiempo y esfuerzo, es en que los miembros de la red tienen que tener ciertas habilidades fundamentales. Ahí vuelvo a recomendarles el artículo del Soul Management Review del verano del 2013, porque ahí lo que se está diciendo es, ojo, porque en la medida en que los miembros de la red se comporten de determinadas maneras y exhiban determinados comportamientos, la relación entre los diferentes miembros de la red es muchísimo más sinérgica, mucho más potente. Importante también que alguna entidad externa, algún nodo interno coordinador, esté preocupándose siempre por el proceso. Es decir, como estamos en un proceso de construcción, frecuentemente uno genera los objetivos como objetivos de resultado, y entonces uno empieza a monitorear resultados, cómo nos está yendo en este objetivo, cómo nos está yendo en este. Pero uno de los objetivos de la red siempre debe ser, y eso está asociado con éxito en las redes, es cómo va construyéndose esta red. Por ejemplo, si yo tengo un indicador de cuál era el grado de interacción entre los miembros de la red antes de construir la red, y cómo se incrementa ese grado de interacción, esa intensidad en las interacciones entre los miembros de la red, ahí ya uno puede empezar a ver
indicadores de proceso, es decir, cómo va efectivamente desarrollándose y construyéndose la red. Evidentemente, cuando uno se mete en situaciones muy complejas, es útil que se generen subredes, es decir, que para ciertos temas específicos uno tenga como esa facilidad de crear subredes que pueden ser permanentes o pueden ser temporales, que manejen como temas, preferiblemente temas que sean transversales, que tengan un enfoque pues, sistémico, que se entiendan claramente las interacciones, y que ojalá miembros de las subredes estén presentes también en la red principal para garantizar que exista articulación y coordinación. La información, muy importante, tiene que estar disponible a todos porque ese es como el insumo básico para la toma de decisiones. Pero una advertencia, y es que he visto en múltiples ocasiones que los proveedores de software tienen una gran elocuencia y son capaces de convencer a las redes de que lo primero que tienen que hacer es comprarse un sistema de información cuando la pobre red todavía no sabe ni qué es lo que quiere hacer ni quiénes van a pertenecer a ella. Entonces, mucho cuidado que para uno escoger el instrumento de plataforma informática que requiere, así sea el más simple de todos, que sea correo electrónico, por decir cualquier cosa, uno tiene que tener bien claro qué es lo que quiere construir como capacidades básicas de esa red para habilitarlas a través de sistemas de información que sean pertinentes. Pero eso sí, siempre buscando que la información esté disponible, que esté abierta y que naturalmente no se quede solo en tener disponible la información, sino que además se fomenten las ocasiones tales como este foro, por ejemplo, donde uno pueda compartir experiencias como lo que ustedes van a estar haciendo en los talleres y particulares. Y obviamente, como buena estructura de organización de aprendizaje, tener siempre la forma de preservar ese aprendizaje, es decir, que exista como una disciplina de documentación, una disciplina de evaluación que permita justamente que se vaya preservando ese conocimiento colectivo. Una de las características más escasas en las redes y que tenía alto nivel de correlación con éxito era la disciplina de evaluación, y parecería ser que la evaluación genera un poco como de defensa, como de alergia, como de que qué bueno que las juntas directivas se autoevalúen, pero es que aquí todavía no estamos listos para eso, esperemos al año entrante. Como que cuesta trabajo entrar en una disciplina de evaluación y particularmente de autoevaluación. Muy importante que tanto los miembros de la red como la red total tengan unas disciplinas de evaluación importantes. Aquí lo que estamos diciendo es evidentemente autoevaluación, evaluación de pares y sistemas de evaluación y ojalá de reconocimiento, es decir, que los buenos miembros de red sean reconocidos. Y por eso eventos tales como este, por ejemplo, donde uno, por ejemplo, otorga el premio a la calidad en salud, son muy importantes porque reconocer a aquellos miembros de las comunidades que están teniendo un desempeño sobresaliente. Condiciones propicias, entonces, ustedes dirían, entonces la red es la solución para todo. Evidentemente no, es decir, hay situaciones particulares donde el uso de las redes puede ser una muy buena opción. Yo he tratado de caracterizarlo aquí, de establecer como algunas condiciones que me parece son importantes, repito, en la definición más estricta y más exigente del tema de redes. Y la primera, y quizás la más importante, es que en donde uno tiene una situación relativamente simple, definiendo simple en una situación en la cual las relaciones de causalidad son relativamente fáciles de entender, donde yo puedo requerir una gran profundidad técnica, digamos, pero si esa profundidad es funcional o es especializada, ahí probablemente las redes no van a funcionar bien. Las redes funcionan mucho mejor en situaciones de gran complejidad y de cambio intenso, porque ahí sí las pobres jerarquías tradicionales empiezan a crujir. Ahí definitivamente es imposible tener como el comité ejecutivo central o el ejecutivo todopoderoso que tiene todo en la cabeza. En organizaciones productivas, por ejemplo, monoproducto, monotecnología y típicamente monoterritorio, las jerarquías siguen siendo tremendamente efectivas. Eso sigue siendo así y probablemente seguirá durante mucho tiempo. Pero en condiciones de gran complejidad, como son, digamos, procesos sociales transversales, una intervención que se está planteando, por ejemplo, por una red de corporaciones mixtas para atacar en una población en particular
problemas de bienestar. Es un problema tremendamente complejo porque tiene elementos de educación, tiene elementos de salud, tiene elementos de organización empresarial, tiene elementos de reglamentación, de gobierno, de justicia. Ese tipo de problemas típicamente tienden a ser mejor resueltos por una estructura de red que por una jerarquía tradicional. Segundo punto muy importante es, si la solución se puede dictar mediante, por ejemplo, un decreto, y todo el mundo la acoge y la aplica, de golpe la red pierde un poquito de valor. La red adquiere mucho valor cuando es importantísimo generar en todos esos participantes y en sus zonas de influencia compromiso con la implementación. Cuando uno requiere compromiso con la implementación, es muy exigente en términos de inversión de tiempo, pero a la larga muy efectivo en la implementación, hacer que todos los participantes comprendan integralmente el problema, participen en la formulación de la solución y por consiguiente se apropien de él y sean mucho más efectivos en la ejecución. Entonces, soluciones a problemas muy complejos, soluciones a problemas que exigen compromiso de múltiples personas, muy importante y casi como consecuencia de lo anterior, donde uno requiera que los miembros de esa red tengan gran autonomía, pero que se preserve la interdependencia. Eso lo que quiere decir es que cada uno de los operadores de la red típicamente tiene una zona de autonomía muy clara, pero todo lo que está siendo inspirado por un propósito común y por un enfoque común, de tal manera que haya coherencia, que se preserve y se potencialice la interdependencia para obtener justamente soluciones sistémicas y no soluciones meramente lineales. Otro punto muy importante es, si nunca más vamos a tener que enfrentar un problema de estos, de pronto la red también es menos potente como alternativa. Cuando uno lo que quiere es construir competencias de aprendizaje, evidentemente la red, al mismo tiempo que es muy exigente, sí es un instrumento que bien utilizado, evidentemente por su manera de operar, garantiza que se promuevan esas disciplinas de aprendizaje. Entonces, diríamos, son una solución difícil de implementar, que toman, que requieren mucho de quienes participan en ella, que es muy distinta a nuestros hábitos jerárquicos tradicionales, pero que, a pesar de todo lo anterior, y requiriendo un esfuerzo deliberado para ser construidas, sí pueden evidentemente representar un instrumento estructural muy poderoso para situaciones de alta complejidad. Y es importante entonces que esas redes tengan identidad propia. Otra de las cosas que se encontró en estos estudios es que cuando la red es la red de los hospitales, y cuando uno piensa en la red, piensa en los hospitales, esa red no ha adquirido todavía su identidad propia. Entonces, típicamente vuelve otra vez a ser una red de información y coordinación. Las redes estratégicas generalmente tienen una identidad separada e independiente de la de sus miembros. Y obviamente, pues claro, eso es útil para eso, tener una marca, tener un nombre, tener una denominación, pero además, y aquí están como las formulaciones claves de la filosofía estructural de la red y que deben ser construidas entre todos, tener obviamente estos que son como los elementos claves de un planteamiento estratégico, es decir, que cuente con una visión, con una imagen compartida, que tenga clarísimo un propósito fundamental, trascendente, que tenga unos valores y principios, y ahí con mucho énfasis naturalmente en cómo es que yo me tengo que comportar para exhibir, para ejemplificar esos valores en el día a día del trabajo en la red, porque son precisamente dinamizadores de cambio. Una oferta de valor, ¿qué es lo que esta red ofrece? Que es singular, que es único y que nadie más con otras formas de organización quizás pudiera ofrecer efectivamente. Ahí uno valida permanentemente la necesidad de contar con esa red, unos objetivos claros, como ya lo hemos visto, y unos indicadores que nos permiten permanentemente estar evaluando nuestro avance hacia el logro y el alcance de esas metas. Y luego,
como complemento de elementos de la red, la existencia de lo que aquí llamamos un poco de manera complicada nodo articulador. Eso lo que quiere decir simplemente es que algún nodo dentro de la red debería tener la responsabilidad permanente por vigilar que se dé el proceso de construcción de la red, que atienda a los obstáculos de desarrollo de la red, que esté haciendo evaluaciones permanentes, que esté dándole a la red una pertinencia, una visibilidad permanente, y que esté generando aprendizaje sobre cómo y qué es lo que hace que la construcción de esa comunidad, de esa red, sea efectiva y sea pertinente. Los integrantes de la red, si son expertos de proceso, los integrantes del nodo articulador, perdón, pueden servirnos frecuentemente como los coordinadores de las subredes. Si lo que queremos con eso naturalmente es buscar que haya como articulación y que haya expertos, facilitadores o consultores del proceso que estén presentes en las diferentes subredes y que ojalá formen parte de ese nodo articulador. Naturalmente, el nodo articulador debe estar estableciendo puentes con los grupos constitutivos. Es muy importante determinar qué grupos constitutivos allá afuera son vitales para que la red efectivamente tenga pertinencia y mantenga su legitimidad, y ese nodo articulador se tiene que preocupar de mantener a estos agentes informados y debe preocuparse mucho de la parte de construcción comunitaria, por ejemplo, hacer encuentros como este, donde uno pueda anualmente hacer una reflexión sobre las estrategias, tener unos boletines electrónicos donde se comente el avance, hacer publicaciones donde uno pueda de manera, digamos, clara y bien documentada, divulgar experiencias exitosas de los miembros o las colaboraciones entre miembros. Y eso, pues, es muy importante que alguien dentro de la red tenga como responsabilidad fundamental hacerlo. Ese nodo articulador es un poco como el administrador del invernadero. A medida que la red vaya desarrollándose, seguramente que el tipo de cosas que va a requerir van a ser cada vez, por un lado van a ir cambiando las prioridades, y por otro lado quizás van a ser más y más sofisticadas a medida que la propia red se vuelve también más exigente. Pero eventualmente, y eso también se encuentra en redes avanzadas, hay algo muy interesante, es que las redes adquieren vida propia. Entonces, cuando uno ya ha logrado como hacer todo, dar todo, como todas estas condiciones, efectivamente la red gana legitimidad, gana espacio, adquiere poder de convocación, genera resultados, credibilidad, construye confianza. Esas redes empiezan a adquirir vida propia y empiezan a evolucionar de una manera que es muy difícil de predecir. Entonces, lo que aquí estamos tratando de hacer es como decir, estamos haciendo como una plataforma de lanzamiento y un cuidado muy estricto de la trayectoria en la medida en que arranca el proceso, pero esperando también de manera realista que eventualmente cuando la red adquiera vida propia será autorregulada y su desarrollo difícilmente será planeable o prospectable. ¿Cómo se hace eso? Y entonces aquí está pues un poco como la receta simplificada de construcción de la red, y cuáles son como los pasos que considero yo importantes para lograr que la red despegue y adquiera vida propia. En primer lugar, y esto coincide bastante con la advertencia que les hacía al principio de la presentación, es que la red debe tener un claro alineamiento estratégico. Es decir, en la estrategia fundamental de los miembros de la red debe estar contemplada la participación en esa red como algo fundamental, como un imperativo estratégico para cada una de esas organizaciones que les permita alcanzar sus propios objetivos. Es decir, no puede ser un programa, no puede ser un proyecto, no puede ser una oficina aparte, porque en la medida en que esto sea así, la trascendencia y las posibilidades de desarrollo y de vida propia posterior se limitan. En la medida en que esto sea parte como del planteamiento estratégico de cada una de las organizaciones, muy importante, ahí la red tiene mucho más posibilidades de supervivencia. Particularmente si a esa red le vamos a dar atribuciones y le vamos a dar recursos para que sea gestora ella misma. Entonces, en ese sentido, muy importante que no sea simplemente como el programa del mes, sino que realmente constituya la instrumentalización de algunos de los imperativos estratégicos de todas las organizaciones miembros. Debe existir una justificación contundente, es decir, debe ser perfectamente claro por qué no nos sirven estructuras
jerárquicas tradicionales para atender ese problema en particular o ese conjunto de problemas en particular, o para adelantar ese conjunto de iniciativas estratégicas, porque como veíamos exige de un esfuerzo especial y superior al que sería de organizar una coordinación jerárquica. Debe contar con una clara legitimidad institucional. El hecho de redistribuir el poder naturalmente exige que las organizaciones que participan ahí entiendan eso muy claramente, que sus estructuras de gobierno estén perfectamente alineadas, que haya una cesión deliberada y consciente de atribuciones a esa red para que después no entren en choque. La principal razón por la cual redes estratégicas desaparecen es cuando quienes mandan delegados a redes no son conscientes de la delegación de autoridad que en ellas están haciendo, y cuando la red comienza a adquirir vida propia, automáticamente se deslegitima y se dice: no, yo sigo teniendo que ponerle aquí el chulo a cualquier decisión de esta naturaleza, y la red decide sola, y ahí las redes estratégicas tienden a tener como su principal obstáculo. Es decir, esa legitimidad institucional es fundamental porque es precisamente el origen de la redistribución del poder y de las atribuciones. Identidad, redes con clara identidad, y ahí la definición de identidad, como ustedes ven, es bien amplia, es la que visitamos hace un rato. Redes que tienen una clara identidad en ese sentido amplio tienden a contar con mayores probabilidades de éxito, y esa identidad naturalmente debe ser desarrollada, validada, permanentemente actualizada por sus miembros. Debe contar con estructura de apoyo. El proceso no se da solo, debemos tener recursos, especialistas, facilitadores acompañando el proceso para garantizar que se dé adecuadamente y genere los aprendizajes. Debe estar naturalmente acompañada de sensibilización y entrenamiento, y particularmente al decir entrenamiento estaba refiriéndome como a la construcción de las competencias específicas para trabajar en un equipo amplio, en un equipo diverso y no necesariamente presencial, y esas pues naturalmente son unas competencias bien exigentes. Debe siempre tenerse en cuenta el tema cultural, naturalmente, cuáles son los rasgos de nuestra cultura que facilitan la adopción y la implementación de la red, cuáles de los rasgos de nuestra cultura, nuestras creencias fundamentales, nuestros valores, nuestros comportamientos, nuestros modelos mentales de la manera como opera la autoridad y las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad se oponen o limitan la posibilidad de crecer como red, y cómo anticiparnos y tratar de moldear esa cultura a través probablemente de modelos exitosos. Y en eso pues permanentemente estar midiendo y desarrollando los diferentes instrumentos que nos permitan aclimatar esa cultura. Es muy interesante que típicamente la cultura es el resultado de los supuestos de los miembros de la comunidad, de la manera como han afrontado situaciones difíciles o problemas en el pasado y que les han sido exitosas, y por eso quedan tan arraigados. Entonces, en la medida que nosotros le generemos éxitos tempranos a la red y se pueda mostrar que esta es una solución efectiva, eso a su vez puede cuestionar un poco los valores tradicionales, o por lo menos ampliarlos para admitir la existencia de redes en condiciones particulares en los miembros de una comunidad. Evaluación, muy importante. Ahí les he dado mucho más detalle que en las otras transparencias, porque creo que este es como el más subdesarrollado de todos los temas de las redes. Es cómo es que uno evalúa una red, para mencionar solamente dos o tres. Primero, naturalmente, para poder yo evaluar, pues tengo que tener unos objetivos que sean claros, que sean medibles. Tengo que escoger indicadores que no me cueste más trabajo producir el indicador que lo que me va a costar después tomar acción al respecto de lo que me está, del mensaje que me está dando un indicador. Muy importante que tengan siempre rutinas formales de evaluación por parte de los líderes, y lo que quiere decir es desarrollar de manera sistemática espacios de autoevaluación sobre el avance para poder cuestionar y generar aprendizajes. Y claro, el nuevo articulador tiene que estar en el centro de todo el proceso, siendo evaluado también por la red como su facilitador. Digamos entonces, como en gran resumen, que efectivamente las redes suenan muy atractivas como respuesta estructural,
que tenemos que tratar de no caer en la tentación de armar la red sin habernos preguntado primero qué es lo que queremos lograr y por qué la red, a pesar de las dificultades que tiene y de los obstáculos que presenta en su desarrollo, es la respuesta estructural más efectiva a esa estrategia, y luego cómo generar también desde el principio un compromiso de mediano y largo plazo con la construcción de esa red. Cuando se toma la decisión de armar una red, solamente se está iniciando un camino. Ese tiene que ser un camino caracterizado fundamentalmente por el trabajo de todos y por el compromiso de todos con su desarrollo. No es una solución organizacional, ni siquiera cuando la tomamos como una respuesta estructural intraorganizacional, es decir, al interior de una sola organización, más aún cuando se trata de coordinar diferentes organizaciones, pero eso sí, con absoluta seguridad, frente a situaciones complejas, de cambio rápido, de alto impacto potencial, que exijan construcción de capital social, construcción de confianza, construcción de aprendizaje compartido, es quizás de las respuestas estructurales más poderosas que hasta ahora se han diseñado para ese efecto. En general en Colombia, de la experiencia que yo tengo, de lo que yo conozco, hemos llegado hasta, yo diría, redes de aprendizaje y algo en redes de formulación. No conozco, y si alguno de ustedes conoce, me encantaría ahora en el ratito que tenemos a partir del próximo minuto, para preguntas, que ustedes comenten experiencias con redes estratégicas donde tengan atribuciones deliberadas para la acción. Tengo muchísimo gusto en compartir con ustedes otras experiencias interesantes de Colombia, pero en general yo creo que el gran reto está en organizar diferentes entidades y ponerlas de acuerdo en un propósito común para lograr entregar esa oferta de valor de manera impecable, de manera diferenciada, en forma no posible a través de las antiguas estructuras de coordinación, y propiciar así mucho mayor colaboración, empatía y confianza en el sector. Mañana ustedes tienen un par de eventos que se refieren precisamente al tema de construir confianza entre IPS y EPS, por ejemplo. Este es el tipo de respuesta estructural donde uno se puede imaginar que, siendo muy exigente, podría ser muy pertinente para ese tipo de manejo de las relaciones. Cumpliendo estrictamente el tiempo de entrega del micrófono, les agradezco muchísimo.